Muy buenos días, Dios les bendiga esta mañana. Como el tema está previsto, es para mencionar, el título es ¿quién es Lucifer? Nosotros necesitamos también conocer quién es Lucifer. Nos gustaría saber quién es Lucifer. Lucifer es la pieza en el rompecabezas para conocer qué es lo que está pasando ahorita. Y los pastores cristianos casi siempre hablamos de Dios, y eso es bueno y es bonito, claro que sí. Y no se puede abusar a hablar solamente, o sea, de Lucifer tampoco, ¿verdad? Porque es peligroso. Pero alguna vez estuvimos hablando mucho sobre quién es Lucifer y nos dijeron que estábamos hablando más de él, como que lo estábamos engrandeciendo más que a Cristo Jesús. Y desde ahí cambiamos la tónica para empezar a también hablar más de Cristo Jesús y más de la palabra de Dios que de Lucifer. Pero Lucifer se puede hablar porque hay mucha Biblia para hablar de Lucifer. ¿Quién es Lucifer? No quién fue, ¿verdad? Sino quién es Lucifer ahorita en el presente. Entonces el tema es ¿quién es Lucifer? Ese nombre es el que nosotros usamos más correcto, ¿verdad? Lucifer, se le puede llamar de diferentes maneras. En algunos escritos antiguos se le llamaba Belial. También se le conoce como Belcebú, ¿verdad? Y tiene seudónimos, naturalmente que sí, tiene muchos seudónimos. Aparte de su nombre oficial, que es Luz Bella o Lucifer, ¿verdad? Que también se traduce al mundo como Luz y Fuerza, que es Lucifer, Luz y Fuerza, que es la fuerza del cosmos, según él, o según ellos, los ángeles caídos que se vinieron con él. Ese nombre trasciende a ese tipo de pensamiento. Vamos a ver quién es Lucifer. Mucho de lo que voy a estar haciendo aquí va a ser conocimiento que tengo hace de muchos años, ya que tengo unos 30 años estudiando el tema, o los temas, ¿verdad? Y tengo 50 de edad, o que tengo muchos años entrado en el tema y siempre he estado interesado en conocer y conocer y conocer de Dios, de Cristo Jesús y de Lucifer. Pero digo que de Dios y Cristo Jesús, porque una es la función de Dios y otra es la función de Cristo Jesús, ¿verdad? Y en muchas veces yo he resaltado a Cristo Jesús y yo resalto a Cristo Jesús como la piedra angular de todo el fundamento. Pero hubo un usurpador o alguien que se atravesó en medio del camino, ¿verdad? Así lo enseña la Biblia. Y Lucifer y Jesús no son medios hermanos, como alguien afirma, ¿verdad? Alguien dice, bueno, es que ellos son medios hermanos. Porque Dios aparece como un ser abstracto en la Biblia, es decir, es invisible. Tengo un video que he subido que dice que Dios es invisible. Es, fue y será invisible por los siglos de los siglos, sino que le deja a Cristo Jesús toda la rectoría, no solamente del planeta Tierra, sino del universo, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos teniendo ahorita, el problema que tenemos aquí en el mundo es que estamos enfrascados en una lucha. Estamos enfrascados en una guerra sin cuartel, ¿sí? Hay un libro que escriben y lo difunden mucho los adventistas que se llama Conflicto de los Siglos. Pero últimamente también hay muchos pastores que hablan sobre la guerra espiritual. ¿Sí? Y el libro del apóstol Pablo a Timoteo y Romanos y algunas otras cartas muestran al creyente como un soldado de Cristo. Somos soldados que estamos en la guerra, estamos en la batalla. Entonces toda persona que entra a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, se entra al campo de batalla, realmente. Entonces, Lucifer fue creado como toda la creación. Recuerda que tenemos tres creaciones de Dios. La primera creación de Dios fue espiritual, fue de espíritus. Todos los espíritus fueron creados por Dios, buenos y malos, fueron creados por Dios, ¿verdad? A menos que le demos capacidad a Lucifer de que él puede generar espíritus. Pero los espíritus son creados por Dios. Cuando usted se fija en el libro de los Reyes, que Saúl le atormentaba un espíritu, dice que un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba, porque Saúl estaba fallándole a Dios, ¿verdad? Estaba quebrantando la ley de Dios y estaba perdiendo su comunicación y su contacto con Dios, de manera que entonces él permite que un espíritu lo atormente, ¿verdad? Un espíritu malo que venía a David, tocaba el arpa y se aquietaba su corazón. Entonces, Lucifer, que fue creado también perfecto, fue creado también muy bello, dice la Biblia que lo escribe como muy bello. Hubo ciertas características como de un esmero en hacerle a él, ¿verdad? En la creación de él. Y la Biblia lo escribe. Yo quisiera leer una parte de la Biblia, ¿verdad?
una parte medular de lo que cómo se describe a Lucifer. A Lucifer lo conocemos a través de todos los escritos y a través de sus acciones, ¿verdad? Porque tiene tres funciones más importantes en el mundo él ahorita, ¿verdad? En contra de los cristianos y en contra de todo el mundo, porque él no ama al mundo, no puede amar. No puede amar el mundo porque parece ser que nosotros somos los herederos del lugar que él dejó, ¿verdad? Dice su palabra que los hizo sentar a nosotros en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él no puede tolerar que alguien más tome el lugar que él un día dejó. Entonces, no ama al mundo, aunque le engañe, le dé por un tiempo, ¿verdad? O le haga ser como que le da. Realmente no puede hacer eso. Él tiene muchas limitaciones que nosotros no hemos visto por parte de la palabra de Dios. Cuando los cristianos, los hijos de Dios, encontramos las limitaciones, encontramos por dónde se debilita o lo debilitamos en el nombre de Jesucristo y también lo derrotamos. Entonces, no hay que temerle porque la primera arma de él es el temor, es el miedo, ¿verdad? Como decía hace unos días también, que hablando del virus, que este virus detecta el miedo, ¿verdad? Entonces, en el miedo, en el temor, está la falla del ser humano. Pero no voy a hablar de eso, vamos a hablar de Ezequiel capítulo 28, versículo 14, ¿verdad? Y desde antes de esta porción de la Biblia viene hablando del mismo ser llamado Lucifer. Pero en el versículo 14 nos dice, ¿sí?, que era querubín grande. Es decir, él, el rango de él es más que un ángel. Está a la altura de los arcángeles o de los querubines, ¿verdad? Porque los querubines tenían una función muy específica: guardar los archivos y los secretos de Dios y guardar la puerta de la entrada a la gloria de Dios, pero a un lugar donde nadie puede entrar, ni los querubines, ni los serafines, ni los ángeles, nadie. Dios habita en un inmenso abismo, ahí está la gloria de Dios y de ahí se emana todo. De ahí emergieron las galaxias que tenemos ahorita, el cosmos de lo visible y el cosmos de lo invisible, ¿verdad? Pero más adelante voy a tratar eso. Lo que quiero decirles es que él sí se trajo muchos ángeles. El libro de Apocalipsis dice que luchaba Miguel y sus ángeles, y Luzbel o Lucifer y sus ángeles, y se halló que ya no había lugar para ellos en el cielo. Fueron destronados, fueron destruidos, fueron derribados o fueron expulsados, mejor dicho, ¿verdad? Es la palabra más correcta, fueron expulsados. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. En otra porción de la palabra de Dios dice que muchos dirán, es decir, cuando pasemos todo esto y allá hemos llegado allá, muchos señalaremos y diremos, ¿no es este aquel que hacía temblar los reinos de la tierra? Es decir, todo el desastre que anda haciendo ahorita y que puede ser, que tiene facultad para ser, un día va a ser reprimido, restringido, ¿verdad? Y encerrado para después ser soltado y finalmente sentenciado. Bueno, más bien pague su condena porque ya fue sentenciado. Esa es una de las características también, en este caso, de que Lucifer y sus ángeles ya fueron juzgados. Ellos no encontramos en la Biblia que ellos puedan arrepentirse y puedan regresar de los destrozos que están haciendo a través de los siglos y también de las eras. La batalla campal que se libró en el cielo
tuvo un principio en el trono de Dios. Es decir, Dios primeramente lo desaloja, pero se va a hacer guerra en el cielo con los ángeles, tomando, ¿verdad?, a su cargo muchos ángeles que le pueden creer a él, que le creyeron a él, en un radio de influencia, que él consideró que iba a ser un radio de influencia casi infinito, porque Dios era invisible, es invisible y será invisible. Pero el verbo que estaba ya en el corazón de Dios y que estaba ya presentándose a las creaciones, él no lo tomó en cuenta, sino que lo subestimó. Y él consideró, posiblemente, que iba a ser un ser creado como él. Es decir, que el verbo encarnado sería un medio hermano de él, al cual él podría disputarle el gobierno de los diferentes mundos que están siendo creados, que fueron creados, están siendo creados y serán creados. Aquí en esto es muy interesante ver, notar, ¿verdad?, la posición que yo tengo. Yo creo en una población angelina muy vasta. Yo le doy 3 veces más vasta de lo que es toda la generación humana desde que empezó Adán y Eva sobre la faz de la tierra. Es decir, creo que hay muchos millones de millones, si no billones, ¿verdad?, de seres creados que son los ángeles, el mundo angelino. Pero muchos de ellos, nosotros sabemos por la palabra de Dios, que quedaron en obediencia, es decir, se mantuvieron en obediencia, lucharon a favor de Miguel y lo expulsaron del trono de Dios, o de los cielos, por así decirlo, de los cielos, del reino de los cielos, ¿verdad?, el reino físico y el reino espiritual de los cielos, y fue expulsado, ¿verdad? Fue expulsado hacia otra región. Nosotros nacimos en otra región, ¿verdad? Y en esa región es donde fue expulsado y se le dio por un tiempo la oportunidad de seguir haciendo la batalla que él está haciendo. Entonces, todavía no ha sido reprimido totalmente, ahora nos deja el Señor a nosotros. La iglesia es la que tiene el poder para derribarle, la iglesia que tiene el poder para reprimirle, la iglesia que tiene el poder, ¿verdad?, para finalmente darle la última estocada que tiene que tener. Es la iglesia, el poder de la iglesia. Y usted se fija cuando le dice a Pedro le dio las llaves, el maestro le dijo: a ti daré las llaves del reino. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Hay una potestad de la iglesia en el mundo que tiene que ver con las cuestiones no solamente espirituales, sino angelinas. Es decir, que trascienden, ¿verdad? Porque Dios así le plació, simple y sencillamente. Es bastante costoso creer así o pensar así, ¿verdad?, que nosotros tenemos ese poder. Más bien nos vemos como víctimas, nos vemos como personas que no se nos ha dado facultades de ningún tipo, pero realmente no es así. Cristo Jesús nos ha dado, Dios a través de Cristo Jesús y en Cristo Jesús y por su Espíritu Santo nos ha equipado, nos ha preparado para la batalla, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros. No es omnisciente, Lucifer no es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente, no es todos los atributos que le damos a Dios. No nos confundamos. Ahora, si es un Dios. En el mundo en que vivimos, Él se considera Dios y la generación humana lo ha elevado al rango de Dios. Pero si usted se fija en la Biblia, siempre va a aparecer en el libro sagrado, que es la Escritura, va a aparecer los dioses con D minúscula. Grábeselo. Siempre que va a hablar del Dios eterno, se menciona con D mayúscula. Siempre que hablar del otro Dios, ¿sí?, el Dios o los dioses, está hablando con D minúscula, que son lugares suplantados, son impostores, están ahí porque pueden llegar ahí, porque el hombre, el ser humano, por su ignorancia, por su incapacidad, por su falta de conocimiento, le ha dado ese lugar, ¿verdad? Eso es lo que es. Le hemos dado o se le ha dado. La sangre de Cristo Jesús tiene poder y reprende en todo momento. Me cubro con la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, para hablar lo que estoy hablando. Pero por no entender la naturaleza de la guerra, es que los cristianos perdemos muchas batallas, ¿verdad? Dice palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conocemos cómo Él trabaja, cómo se las ingenia, ¿verdad? Entonces, si usted ve el contexto y el antetexto, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste,
De toda la piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice y zafiro. Hubo tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pero en el Edén es un lugar privilegiado, es un lugar bonito. Vamos a darle un énfasis espiritual, si quiere, eterno, en la eternidad remota o en el pasado remoto, aunque la Biblia nos dice también en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y es un principio remoto que pudo haber sido muchos siglos de años, muchos milenios de años hacia atrás de la creación, de que Adán y Eva fueran puestos en la tierra. Eso no lo podemos nosotros rebatir de ninguna manera, ¿verdad? Es más difícil rebatir la idea de que no haya habido un pasado remoto extenso que la idea de que apenas cuando Adán y Eva creó, pues fueron unas cuantas horas que atrás hizo el Edén y todo lo preparó para dárselo a Adán y Eva. No, no es así. Si usted se fija en la descripción de los días de la creación de Dios, ¿verdad? Cómo están establecidos y cuándo Dios hace la luna y el sol y cuándo hace el ser humano, estúdielo bien, incluyendo que para Dios no hay tiempo. Es decir, cuando la Biblia, el único recurso que dice para el tiempo es que dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dando a entender que no existe el tiempo. No que exactamente 1000 años sean un día de Dios. Note eso. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? A ver si estamos en esta hora. Voy a tratar de irme rápido porque el tiempo se me está terminando, ¿verdad? Entonces, los ángeles toman lugar, los ángeles caídos ahora, ¿verdad? Y hay una gran angelología. La iglesia cristiana le nombra angelología, hablar de los ángeles. También le llamamos nosotros los pastores cristianos demonología o estudiar a los demonios, que es el nombre que se les da a los ángeles caídos. Cuando una persona está tratando con ángeles, cree que está tratando con los ángeles de Dios y está tratando con los demonios, realmente, ¿verdad? La gente no sabe eso, mucha gente no sabe eso. Si usted es un oyente por primera vez, o tiene poco conocimiento en la palabra, o está acercándose a una iglesia, dése cuenta de eso, ¿verdad? Usted puede encontrar revistas de los ángeles, usted puede mismo decir, quiero ser cubierto de ángeles, y usted puede arrodillársele a un santo y decirle que lo cubra, pues se lo está cubriendo una deidad. Una deidad con D minúscula lo está cubriendo, lo está protegiendo por un tiempo, pero le va a fallar. Eso es lo que le quiero decir, ¿verdad? Y hay mucha gente defendiéndose con su Dios, ¿verdad? Porque cada persona tiene su Dios, ¿verdad? Pero no es el Dios del que estamos hablando, no es el Dios que usted piensa o que yo tengo o que yo soy. No, yo tengo un Dios, ese es diferente al que está en la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, esos dioses, pues ahí se alojan durante un tiempo, ¿verdad? En la casa. Y vemos muchas otras imágenes que representan la imagen de ese Dios ahorita. Esas imágenes representan la imagen de ese Dios. Ahorita ya hay imágenes grotescas y la gente no tiene ningún temor en arrodillársele a esa imagen grotesca de lo que es ese Dios. Pero es un Dios con D minúscula, no es el Dios eterno. No voy a continuar muy adelante porque quiero que mis videos sean cortos, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando sobre el tema de los ángeles, sobre el tema de los demonios y vamos a hablar sobre el tema de los espíritus, los cuales por separado, ¿verdad? Los espíritus es otro asunto. Los espíritus influyen, ¿verdad? Los espíritus son sentir que suben al corazón del hombre, ¿verdad? Son totalmente invisibles, no pueden ser visibles nunca, ¿verdad? Los demonios sí, porque los demonios son corpóreos, ¿verdad? Tuvieron un cuerpo, alguien dice que se les desfiguró su cuerpo, pero de cualquier manera pueden tener un cuerpo, no tienen permitido ahorita todavía descender, están empezando a descender, ¿verdad? Lo que ha influido en la sociedad humanita son los espíritus, y hay espíritus malos, y hay espíritus de celos, y hay espíritus de diferente índole, pero el demonio persificado todavía no ha descendido, él está en los aires. Dice la Biblia que el Lucifer es el príncipe de la potestad del aire, es decir, la atmósfera terrestre, el primer cielo, porque hay 3 cielos, primero, segundo y tercer cielo. El apóstol Pablo fue al tercer cielo, pero en el primer cielo está la oposición para el hombre que se comunica al tercer cielo. Lo mismo cuando Dios envía bendiciones desde el tercer cielo, no tienen facilidad de llegar con esa rapidez porque en la atmósfera terrestre se le impide el paso a las glorias de Dios por causa de los ángeles caídos
¿verdad? Que son los demonios que están ahí, pero están tomando ya lugar, han empezado a tomar, los últimos días van a tomar lugar en la tierra, se van a personificar y van a entrar directamente en todas las familias, las personas del mundo en que vivimos. Esto va a ser un caos realmente, ¿verdad? Estamos en principio de dolores, pero lo que viene grande, porque mientras que el reino de Cristo Jesús se concentra, se hace fuerte y se hace grande, el reino de las tinieblas también está llegando a su apogeo, ¿verdad? En los últimos días, para que se cumpla toda la escritura y todas las profecías que están establecidas en la palabra. Entonces, así como vemos el bien, vemos el mal, ¿verdad? Y pues voy a terminar en esta hora con más de 18 minutos de conversación, ¿verdad? No queriendo que se me canse, porque más que en el tema de los espíritus y los demonios, hay fuerzas espirituales que no le dejan estar mucho tiempo sentado, oyendo o viendo a la persona, ¿verdad? Entre más ligero sea el tema, entre más nice luzcamos, es decir, más cool, como dicen en Estados Unidos, puede la gente tener más tiempo con nosotros. Pero si nos lucimos más así, más serios, y los temas son más complicados, no podemos tener nosotros control sobre nuestra vida, y más en temas espirituales. Los temas espirituales el enemigo los estorba y los está estorbando constantemente. Espero que este video sí llegue a su vida, ¿verdad? Y pueda empezar a tomar conciencia de dónde está pisando y de qué lado está, contra quién está peleando y de qué lado está peleando. Eso es importante. No hay neutrales en el mundo en que vivimos. No se vive un mundo neutro. Pensamos que somos neutros, pero no somos neutros. Si somos neutros, podemos estar al lado equivocado. Y si estamos activos, también podemos estar activos al lado equivocado. Entonces tenemos, lamentablemente, tristemente, estamos metidos en un sendo problema. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estos 20 minutos de conversación. Hasta luego, su servidor, Pastor Benjamín Leija, Matamoros, Tamaulipas. Dios le bendiga. Amén.